La provincia de Corrientes ha tenido una historia bastante turbulenta. Si le preguntás a cualquier correntino cuál ha sido el peor año que han vivido, con seguridad te contestarán el año de 1999. Y es que durante este periodo, la provincia fue protagonista de la peor crisis conocida hasta entonces en nuestra historia. Angustia, tristeza y desesperación son algunas de las emociones que se respiraban en el ambiente. Y es que es inevitable pensar que a cada una de las personas de la época le quedó marcado lo sucedido en aquellos tiempos. Para comprender por qué se llegó hasta allí, debemos introducirnos en lo que venía ocurriendo en años anteriores. En el año 1983, el país anunció la vuelta a la democracia. Comenzaron así los juicios ante la Junta Militar. Deseábamos justicia por los numerosos asesinatos y secuestros ocurridos. A partir de aquí, el país fue dirigido por Raúl Alfonsín y seguido a este, Carlos Menem, el cual fue reelecto y representaba al Partido Justicialista. En sus 10 años de presidencia, ha tomado medidas orientándose al contexto internacional y estableció una relación con Estados Unidos, país que adoptó y expandió el capitalismo luego del triunfo en la Guerra Fría. El presidente argentino implantó medidas como las privatizaciones y algunos planes convocados a disminuir la inflación. Una de ellas fue la convertibilidad, el conocido 1 a 1, que trajo consigo a corto plazo un respiro para los argentinos, pero que más tarde, a fines de los años 90, significó un gran endeudamiento. En 1992, el presidente se vio obligado a intervenir la provincia de Corrientes. Se agregaba así una intervención federal más a la numerosa lista preexistente. Esta acción fue tomada con el objetivo de normalizar la situación, ya que debido al empate en las elecciones de 1991 entre el Pacto Autonomista Liberal y el Partido Justicialista, el colegio electoral se vio incapaz de elegir un candidato y la provincia se mantuvo 3 meses sin gobernador, con Hugo Mancini, el vicepresidente del Senado correntino, a la cabeza del Poder Ejecutivo. Asciende así, en 1992, como interventor, Francisco Durañona y Bedia, seguido de Claudia Bello, y por último, Ideler Tonelli, quien renuncia a su cargo y mediante elecciones en 1993 se proclama gobernador a Raúl Rolando Romero Feris, candidato del Pacto Autonomista Liberal. El presidente no estaba de acuerdo con el partido a cargo y deseaba alinear sus objetivos junto con los del gobierno nacional. Entonces comenzaron a levantarse denuncias sobre la mala administración de fondos del gobierno provincial y, en paralelo, un aumento de deudas. Esto llevó a una alianza entre Raúl Rolando Romero Feris y el presidente, donde se acordó un envío de fondos para la realización de obras públicas. Esto desató una serie de discusiones internas del Pacto Autonomista Liberal y culminó con la creación de un nuevo partido, el Partido Nuevo, el cual se desprendió del previamente disuelto Partido Autonomista Liberal. El Partido Nuevo, dirigido por Raúl Rolando Romero Feris, obtuvo el triunfo en las elecciones del 97 y asume como gobernador el candidato Pedro Brayar Pocard. Y bien, Pedro Brayar Pocard asume como gobernador correntino el 10 de diciembre de 1997, convirtiéndose en el dirigente político más joven en asumir dicho cargo. La situación de turbulencia social recién comenzó a fines de 1998,
cuando el gobernador tuvo serios problemas para afrontar el pago de aguinaldo, iniciando de esta manera la crítica situación social, económica y política que ya atravesaba la provincia para comienzos de 1999. Unos meses después se produjeron los primeros cabezazos, es decir, los pagos a proveedores que se venían atrasando desde el año anterior, provocaron la disminución del ritmo de obras públicas ya sin financiamiento. Se priorizó el pago a sueldos estatales. Unos meses después el pago se hizo a goteo según las escalas salariales, cada vez más espaciadas. En mayo el retraso se hizo incontrolable y se llegó a deudar 4 sueldos. El gobierno cayó en manos de la coalición, sus dirigentes fueron encarcelados, se realizaron infinidades de causas penales que estaban a cargo de Mario Párez, a quien nombraron en el cargo fraudulentamente, y a Juan Manuel Segovia. Estos las recibían e impulsaban. La mayoría prescribieron por el paso del tiempo o bien fueron sobreseídos. La necesidad económica dejó a los más débiles empleados públicos sin horizonte. Por esto muchos se refugiaron en el misticismo para buscar solución a sus angustias económicas. Impulsaron las casas de préstamo y a los que tenían alguna regularidad en sus ingresos terminaron siendo garantes para sus familiares que se quedaban sumidos en deudas. La violencia se apoderó de algunas personas. Unas radios arengaban a los manifestantes opositores al gobierno. La acción de grupos de choque apedreaba casas, apretaba a los maestros y amenazaba a los que no tomaban partido y rompían y atacaban lo que significaba algo del otro bando. Renunciaron ministros para satisfacer pedidos de los opositores, y algunos jueces tomaron partido político mientras que el superior tribunal supo mantener su neutralidad. El gobierno provincial trataba de obtener fondos extras del gobierno nacional para pagar a los bancos acreedores. A nivel provincia, entre febrero y marzo, se había empezado a gestar una figura nueva, crucial en los meses siguientes: los autoconvocados, los cuales para junio de 1999 comenzaron las primeras movilizaciones multitudinarias en la actual Plaza 25 de Mayo, luego del primer atraso en el pago de los sueldos a los empleados públicos. Aquella popular carpa blanca, que empezó a mostrarse por todo el país, convocaba a todos los sujetos que querían buscar un cambio a la situación que atravesaba la provincia. Estos eran en su mayoría docentes que dejaban las escuelas inactivas, empleados de salud, abogados y productores rurales, entre otros quienes protestaban por la disminución de las libertades ciudadanas y la corrupción. Ante esto, el gobierno nacional comenzaba a analizar la complicada situación correntina y a pensar en una posible intervención, siendo esta la 17ª a nuestra provincia. El 19 de junio de 1999, Pedro Brayard Pocard es suspendido de sus funciones, acusándolo de incumplir el mandato popular y de delegar sus responsabilidades constitucionales. Días después, también fue desplazado Víctor Hugo Maidana, quien intentando reemplazarlo tampoco pudo encontrar soluciones a la crisis que se atravesaba. Finalmente, el 3 de diciembre de 1999, fueron destituidos por el mal desempeño de sus funciones y abuso de autoridad. La gobernación fue asumida por el vicepresidente del Senado provincial, Hugo Perier, dando paso luego a una intervención federal. Para esto, la provincia de Corrientes se hallaba endeudada por unos 1.400 millones de pesos. No fue hasta el 15 de diciembre de 1999 que Fernando de la Rúa, en una de sus primeras medidas como presidente de la Nación, intervendría a la provincia. Esta fue la 17ª intervención federal en Corrientes, la cual tenía como fin garantizar la forma republicana de gobierno y tendría una duración de hasta casi 2 años. Sería comandada primero por Ramón Mestre y luego por Óscar Aguad, ambos radicales cordobeses. Fueron tiempos conflictivos y difíciles, en sintonía con lo que se venía viviendo en el país. Corrientes era la provincia más endeudada y empobrecida. Esta crisis trajo como consecuente un aumento en las tasas de desempleo,
las cuales trepaban del 12 al 13,8%. Ya para octubre de 1999 había alrededor de 44.500 desocupados en la provincia, sobre una población económicamente activa de 322.760 personas. El 57,3% de la población vivía por debajo de la línea de la pobreza. Siendo impulsados por la crítica situación económica, política y social que atravesaba la provincia, el sindicato de judiciales convocó a otra toma del puente, en vísperas de la asunción de la forma de la Rúa Álvarez. Para ese entonces, los empleados públicos acumulaban un retraso salarial de más de 4 meses. A más de 20 años atrás, en la madrugada de un 17 de diciembre de 1999, ocurría lo que fue uno de los sucesos más significativos en la provincia de Corrientes, en lo que a lucha popular, corrupción política, violencia estatal y criminalización de la protesta se refiere: la masacre del Puente General Belgrano, también conocida como el Correntinazo. Lo que comenzó como una protesta pacífica acabó en lo que sería la tercera represión ordenada por el gobierno nacional, la más violenta de todas estas. Iniciada alrededor de las 3 de la mañana, hubieron cortes de luz y agua por toda la zona. Esta represión terminó llevándose consigo la vida de 2 personas, Mauro Ojeda, de 19 años, y Francisco Escobar, de 25. Sus principales responsables. Las miradas apuntaron principalmente al recién asumido presidente Fernando de la Rúa, su ministro del Interior Federico Storiani, el interventor Ramón Mestre y el comandante de Gendarmería Ricardo Chiappe. Hubo un total de 50 heridos por armas de fuego y 2 asesinados. Hasta el día de la fecha, los responsables políticos y los ejecutores de esta masacre continúan impunes. La pérdida de dichas vidas tiñó de sangre una protesta, pero también hay que decir que lo que vino después fue el intento de reordenar la situación social y económica de Corrientes, que se agudizó cuando la crisis del 2001 se extendió a lo largo y a lo ancho de todo el país. En particular, Corrientes tuvo que convivir con una pseudomoneda que se instrumentó como un modo de ayuda a los que por entonces llevaban meses sin cobrar. El Secacor fue una salida que al poco tiempo trajo mayores perjuicios. Las pseudomonedas se imprimieron y empapelaron no solo en Corrientes. La posterior salida, una vez que se detuvo el proceso de intervencionista, fue realmente muy dura. La provincia se había empobrecido y endeudado más de la cuenta. La llegada de Ricardo Colombia al gobierno inició el proceso de transformación político-económica, ya que hasta ese momento y desde el retorno de la democracia, Corrientes solo había sido gobernada por partidos provinciales: el Partido Autonomista, el Partido Liberal y el Partido Nuevo. Desde lo económico, el nuevo gobierno trajo la normalización del pago de sueldos, al tiempo que, con ajuste y austeridad, forjó el desendeudamiento necesario para poder proyectar a la provincia hacia una realidad distinta. El puente del 99 tuvo y tiene múltiples significados. Existen quizás tantas interpretaciones en los hechos como personas que allí estuvieron. Lo que no se puede negar es que, a partir de ese momento, Corrientes produjo un cambio de magnitudes importantes, cambio que se vio reflejado en la sociedad toda y en el modo en que ésta comenzó a transitar de ahí en adelante.